Vale. Bienvenidos, muy buenos días con todos. Una semana más a su iglesia, Comunidad de Enseñanza Bíblica Evangélica. Y pues una semana más estamos con el estudio del libro de Efesios, y si hay posibilidades, y creo que sí, si Dios nos permite, pues vamos a tratar de terminar hoy día el capítulo 1. Recordemos que hemos estado tocando solamente el capítulo 1 en las últimas semanas, y pues ha sido de mucha bendición poder entender desde el inicio cómo nos amó el Señor, el amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nos predestinó a ser hijos o herederos, el amor de Cristo, el hecho de derramar su sangre por nosotros y que se haga realidad, el hecho de que podamos pasar de una condición de muerte a una condición de vida, y la esperanza del Espíritu. La semana pasada pudimos ver cómo hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. ¿Y esto es para qué? Para poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está haciendo en nosotros, de su obra transformadora, de su obra santificadora, que recordemos que no es una cuestión de un día. La obra santificadora es una obra que va a durar hasta el día que en nuestro cuerpo ya no haya presencia de pecado. Recordemos que en Cristo tenemos poder para vencer el pecado. Luchamos contra el pecado, nos ha dado las armas para poder, para que no esté encima de nosotros el pecado, sino nosotros podamos decir que no, lo que llamamos dominio propio, parte de los frutos del Espíritu. Entonces, la promesa que tenemos en el Señor es que cuando estemos delante de Él, no va a haber presencia de pecado en nuestras vidas. Entonces, hemos llegado así a la parte, al versículo, a la segunda parte del capítulo 1, por decirlo así, donde vamos a tocar el día de hoy desde el capítulo 15 hasta el versículo 23, perdón. Y esa parte es muy interesante porque aquí Pablo ya se enfoca específicamente en la iglesia de Éfeso. Recordemos que desde el verso 3 hasta el 14 ha sido una oración de adoración de Pablo. Pablo ha estado expresando lo que el Espíritu le ha revelado acerca de quién es Dios, de la condición de Dios, del poder sobrenatural de Dios, de quién es Cristo, del Espíritu Santo. Y esto es importante, hablábamos la semana pasada, es necesario que nosotros como creyentes conozcamos más que quién eres tú, es que conozcas quién es Dios. No te dejes engañar por falsas doctrinas, por falsos vientos de doctrina, como dice la palabra, que pueden ser aparentemente buenos o pueden ser atractivos para nosotros. La única forma que tú puedas conocer quién es el Dios que te ha dado una identidad, que te ha dado vida y que te ha dado esperanza, es por medio de la Escritura. No hay absolutamente otra forma. Solo dejó la Escritura como medio de revelación para nosotros. Y ojo, cuando hablamos de revelación, sácate de tu mente el hecho de que es algo misterioso y que solamente cierta persona con cierto nivel intelectual o cierto conocimiento o cierto llamado puede tenerlo. No. Dios se reveló a cualquier persona que era llamado como hijo y ha aceptado ser hijo de Dios. Cualquiera de nosotros que ha recibido a Cristo, Dios se le ha revelado mediante su palabra. Siempre ha sido el mismo Dios de amor, no ha cambiado, siempre dio el primer paso Él nos buscó desde el principio, y es más, dio a su Hijo por nosotros. Entonces la obra íntegra de la salvación es de Él. El proceso de santificación es de Él. Hablábamos la segunda semana cuando hablábamos acerca de Cristo, que recordemos que nosotros no construimos una vida espiritual. Él nos ha dado una vida espiritual, Él nos ha dado un espíritu, el cual siempre nos va a llevar a hacer las cosas del Espíritu. Pero como hablábamos también, tenemos una lucha contra la carne. Justamente eso te hace espiritual, esa lucha. La gente que no tiene a Cristo no tiene una lucha. No confundamos la lucha de la conciencia con la lucha espiritual. La gente que no tiene a Cristo, que no tiene espíritu, simplemente hace el mal y ya está hecho. Puede tener remordimiento, pero si tiene una segunda oportunidad de hacerlo, pues lo va a hacer. Por algún beneficio, por alguna conveniencia, a veces por venganza, a veces por dolor, por diferentes circunstancias. Pero la persona que tiene a Cristo siempre va a volver a la Escritura. La Escritura nos dice que todo está encerrado en Cristo y que cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que ser para gloria de Cristo, en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier área de tu vida. Entonces, esta ha sido la poesía, la forma de expresar de Pablo quién es Dios. Y de verdad, muchos eruditos dicen de que este primer capítulo es uno de los ejes fundamentales en la vida de todo creyente cuando inicia a caminar.
Porque recordemos que lo dijimos al inicio, del capítulo 4 en adelante, que son 6 capítulos, del capítulo 4 en adelante, habla de la vida práctica del creyente, de tu vida práctica. Y si tú coges el capítulo 4, tienes títulos muy conocidos: nueva criatura, andad como hijos de luz, someteos los unos a los otros. Habla acerca de la unidad del espíritu. Mujeres someten a sus maridos, mujeres someten a sus mujeres, maridos someten a sus mujeres, no, maridos son la cabeza del hogar. Entonces, cosas muy prácticas. Y la realidad es que muchos creyentes tenemos ese ímpetu por querer poner en práctica todo esto, pero no vas a poder poner en práctica nada de esto si no conoces las riquezas de la gloria de su gracia, que es de lo que Pablo ha hablado, de conocer quién es Dios para que realmente tú puedas aplicar todo eso. No esforzarte en el sentido de que tengo que hacerlo, sino de que de manera natural esto crezca en ti, por consecuencia de quién eres en Cristo. Entonces, hemos llegado a ese capítulo, al versículo 15. Lo que vamos a hacer es, vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a empezar a desglosarlo. Lo repito una vez más, siempre lo repito, porque creo que es muy interesante poder entender esto. Somos una iglesia que estudia la Biblia de manera inductiva, capítulo por capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, con una sola intención. Es cierto, sí, de conocer a nuestro Dios a plenitud, que nos permite el Espíritu poder conocerlo, pero más también es el hecho de no rehuir a ninguna de las enseñanzas, a que todo lo que diga el consejo de la palabra sea transmitido a toda persona que realmente esté dispuesta a escuchar, aprender, y que Dios haya propuesto en su corazón que pueda también aprender y conocerla a Él. Esa es la intención. Entonces, lo repito porque creo que es la forma donde como iglesia nos ha llevado a poder conocer. No del todo, seguimos aprendiendo, estamos todavía dando pequeños pasos, pero estamos conociendo de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que verdaderamente nos ha dado una identidad, y eso es sumamente importante, la identidad que Dios te ha dado, ¿vale? Pues vamos a leer y vamos a orar. A ver, acá tengo una sugerencia, ¿vale? Siempre hemos estado leyendo en Reina Valera, pero específicamente porque tengo el concepto de desglosar específicamente lo que dice el texto en la Biblia más común que tenemos. Pero en este caso que Pablo va a hablar específicamente a la iglesia de Éfeso, pues sí voy a leerlo en NTV, porque el mensaje tiene que ser muy claro para poder entender qué cosa quiere decir Pablo ahora, ¿vale? Entonces voy a leer el versículo 1, voy a leer del versículo 1 al 23, del versículo 15 al 23, y después vamos a orar y vamos a empezar a desarrollar el tema, ¿vale? Dice de la siguiente manera, Efesios 1, versículo 15 al 23, NTV. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y Él la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Oh Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque
Eres tú quien llena nuestras vidas, eres tú quien, como dice tu palabra, da plenitud a nuestros corazones, Señor, en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo, Padre. Hoy venimos delante de ti, Padre, con la intención de buscar tu rostro, de aprender de ti, de conocer de ti. Te pido, Espíritu de Dios, que tomes todo el control de este estudio, de esta palabra, Señor, de esta porción, y que seas tú enseñando a cada vida, enseñando a cada corazón según tu propósito, Padre. Que la palabra que se pueda anunciar o decir no sea de conocimiento humano ni entendimiento propio, sino que sea tu palabra, Señor, trabajando en cada corazón, en cada vida, Señor. Y sé tú hablándonos, Padre. Sé tú hablándonos de manera personal, Señor, para poder caminar, Señor, según tu propósito, en la libertad que tú nos has dado, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos así en tu nombre, Señor Jesús. Amén, y amén, y amén. Vale. Pues creo que el verso 15 empieza de una manera muy curiosa. Pablo ha mostrado también en otros capítulos que Pablo no se calla nada, ¿vale? Y Pablo, en este caso, también empieza diciendo que se ha enterado, porque les dice en el verso 15, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, y algo muy curioso que Pablo resalta aquí, y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Y algo que tenemos que creo que a mí personalmente me ha cautivado, por decirlo así, es entender esto. La fe y el amor no se generan en nosotros o no salen de nosotros para que nosotros lo mostremos a alguien. Estoy que me enredo, mejor lo voy a leer como lo he apuntado. Fe y amor no hace que tengamos más obras, o sea, por nuestras obras. La fe y el amor son evidencia de la participación de nosotros dentro de la iglesia. Entonces, que todas las cosas con fe y amor solamente son la evidencia de que estás sirviendo en la iglesia, de que participas en la iglesia. No hablo de la iglesia local, hablo del cuerpo de Cristo, de que estás en él. Una persona empática, ¿cuál es lo contrario de empático? ¿Antipático? No, es apático. Una persona apática, una persona insensible, una persona que no le interesa la vida de los demás, por decirlo así, hablando en el sentido de ser mezquinos y inhumanos, pues no refleja ese amor y esa fe. Entonces no puedes decir o pretender o querer ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está basado en fe y en amor, y tiene que ser traducido a la vista de todos. Una persona que no muestra estas dos características fundamentales, porque si te das cuenta de esto parte todo. Las personas que son dadivosas parten desde el amor, algunos parten desde la fe. Las personas que son hospitalarias parten desde el amor y parten desde la fe. Las personas que dan su vida por otros parten desde el amor, la fe. Y el mismo Señor lo recalcó. La semana pasada lo pregunté. Si hicieras todo, para ofrecerlo así, pero no tuvieras amor, pues de nada te vale. Entonces el amor y la fe son fundamentales. Y Pablo resalta esto en la iglesia de Éfeso. Una iglesia en un contexto social sumamente complicado. Una iglesia llena de religiosidad. Una iglesia, hablando del contexto en el que está, una iglesia plantada en un lugar lleno de dinero, porque era un lugar muy comercial. Era el ojo del mundo, estaba sobre Éfeso. O sea, era una ciudad muy importante. Y esta iglesia, Pablo estaba sorprendido del amor que mostraban por todas las iglesias. O sea, Pablo resalta la fe que tiene por Cristo, la profunda, y el amor que tienen por todas las iglesias. Y eso creo que debe convertirse, sí se ha convertido por muchos años, por muchas décadas, en el pilar fundamental de la iglesia de Cristo. ¿Qué pasa cuando la iglesia empieza a traspasar la frontera del amor y empieza ya a querer actuar como una especie de madre sobre creyentes o sobre iglesias? Porque yo te voy a decir esto, las madres siempre va a ser madre y la madre puede ver a su hijo un error, va a decirle el error, pero siempre va a proteger a su hijo por encima de todo. En el caso de Cristo, Cristo ya nos protegió, ya Él nos limpió, como hablamos en este libro de Efesios. Él nos libró de la muerte eterna, pero nos toca caminar, nos toca un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación lo tenemos claro, ¿verdad? Es un proceso doloroso, es un proceso difícil, es un proceso donde tienes que empezar a quitar, el Espíritu va a empezar a quitar cosas de ti que te van a costar y te van a doler. ¿Y por qué pongo el ejemplo de madres y aún padres? Porque a veces queremos evitar ese dolor de nuestros hijos. En el caso del Señor Jesús no te lo va a evitar.
El sufrimiento y el dolor es parte del crecimiento. Entiende que nuestro Señor Jesús le dijo a su propio Padre que si fuera posible, Él no tuviera que pasar por el sacrificio de la cruz, por poner otras palabras más sencillas. Y Él le dijo, pero si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer. O sea, primó la obediencia caminando por toda esta senda de dolor y sufrimiento que conocemos que el Señor Jesús pasó. Entonces, en nuestro caso es exactamente igual. Tú como creyente, el día que recibes a Cristo y eres marcado y sellado con las arras del Espíritu Santo y entras en un proceso de santificación hasta el día que tu cuerpo deje este mundo y ya no haya presencia de pecado en tu cuerpo, todo ese caminar va a ser doloroso. Es por eso que no podemos decirte, y no uso la palabra vender, sino uso la palabra, no podemos decirte que cuando llegas a Cristo, toda tu vida va a ser de color de rosa. Que toda tu vida va a cambiar y va a ser hora de maravillas para ti. Y que si más sirves, y si más buscas, y si más das al Señor, todo va a ser mejor para ti. Es que es mentira. Eso no funciona así. No tengo nada con el tema de que Dios pueda bendecirte y darte cosas. Es un tema con tú y Dios personal. Yo digo lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice a mí que todos nosotros vamos a pasar por un proceso de santificación. Tengas la economía que tengas los estudios que tengas la jerarquía que tengas en el trabajo donde estés, o que no tengas nada. Vas a pasar por el mismo proceso de santificación y te va a costar, porque Dios no está interesado en tu plata, no está interesado en tu casa, no está interesado en tu trabajo, está interesado en tu alma, en que realmente pueda ser purificada, en que realmente tu cuerpo pueda experimentar su gracia por completo. En eso está basado el amor de Cristo, y vemos una iglesia que lo refleja, y es la iglesia de Éfeso. Ahora cobra mucho más sentido cuando lees Apocalipsis de las 7 iglesias. O sea, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pero antes de eso, vamos a buscarlo, ¿vale? Esto lo tengo apuntado. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo apuntado. Sí, cobra mucha más relevancia por el simple hecho de entenderlo, porque estás viendo quién es la iglesia de Éfeso y qué es lo que Pablo está reconociendo en ellos. Está en Apocalipsis 2, del 4 al 5, ¿vale? Apocalipsis 2. Vale, vamos a leerlos del 1, así corto y voy a leerlo un poco rápido, no lo busques si quieres, pero acá lo tengo. Lo voy a leer en NTV, ¿vale? Escribe la carta el ángel a la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y del que camina en medio de los 7 candelabros. Dice el versículo 2, que cobra mucha importancia ahora. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Hasta aquí, cualquier iglesia que escuche estas palabras del mismo Señor Jesús, o sea, se sentiría aquí, así como sintió Pedro cuando le dijeron que eso no te reveló ni sangre, no te reveló más que mi Padre. Me confundo porque de verdad sí me emociona mucho esta parte, pero estaría arriba. Y de pronto Dios le dice en el 4, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y uso esta versión porque habla específicamente de este amor. De esta iglesia que Pablo está resaltando que tiene un amor por otros. O sea, imagínate cómo puede suceder algo así. Una iglesia que tenga la capacidad de amar a otras personas y les cuesta amarse entre ellos. Como al principio dice la Escritura. Y esta parte nos hace muy humanos. Hace a la iglesia de Éfeso una iglesia muy humana. Una iglesia con tanta necesidad de Cristo como cualquier otra iglesia que no sea mencionada aquí. Porque es un boom escuchar acerca de todo esto de Éfeso en Apocalipsis, escuchar que Pablo reconoce a esta iglesia, pero la segunda parte de Apocalipsis, en el versículo 4, cuando le dice estas palabras específicamente, no se está refiriendo al amor que nosotros pensamos que tienen contra otros,
Si no se está refiriendo de verdad en el original, también dice lo mismo. Está hablando del amor fraternal entre ellos. Estaba disminuyendo, se estaba acabando. Y es que ahí empieza el declive de la iglesia de Cristo. No digo que está en derrota, no. Pero todas las causas de los problemas que tenemos en la iglesia es por la causa de esa falta de amor entre nosotros. Puedes amar a cualquiera que venga de afuera, porque la Biblia te lo enseña de esa manera y porque está en tu naturaleza. Vas a amar al pecador, vas a hablarle de Cristo, y cuando la Biblia te lo revele vas a decirle las verdades de Cristo, te van a hablar acerca del amor y tú vas a decir, sí, tengo que hablar con amor, pero cuando estás con tu hermano de a par, que has caminado con él, que has crecido con él, a veces somos implacables cuando fallamos. A veces no perdonamos absolutamente nada. Y nuestro perdón está basado a las actitudes que tenga él para mejorar, actitudes que tenga él de arrepentimiento. O sea, a eso basamos nuestro amor. Y de verdad me pongo nervioso a tocar esos temas porque sí es un problema muy común y creo yo personalmente el problema principal de la iglesia. Hablando de la iglesia de Cristo. Pero no me desvío mucho del tema. Pablo ha resaltado esto de la iglesia de Éfeso. Pablo ha dicho de que, pues, tienen esto, a fe y amor, y que son parte de la participación que tienen en el plan de Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, hay otros versos que hablan de esto. Por eso tenemos Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ojo, y este texto no está hablando el que no ama al gentil, el que no ama, perdón, al impío. Está hablando el que dice el que no ama a su hermano. Está hablando dentro de una congregación, dentro del cuerpo de Cristo, el que no ama a su hermano es mentiroso. Porque si no amas a tu hermano, dice la Escritura, ¿cómo vas a amar a Dios que no has visto? Y esto no queda aquí. Hay más texto con relación a esto porque es fundamental. Esto es muy importante. En Juan 13:14 dice, pues si yo, hablando Jesús, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El servicio mutuo dentro de la iglesia entre hermanos es primordial. No es que yo le sirva a los que vienen, es que a los que están invitados, eso tengo que darle hoy día lo mejor. Y te estás equivocando. Tu servicio top tiene que ser entre hermanos. Tu mejor momento en el ministerio, por decirlo así, por poner un momento top en el ministerio, tiene que ser para tus hermanos. Porque yo te voy a decir esto, lo que Cristo hizo traspasó la historia. Él lavó los pies a 12 hombres, incluyendo el que lo iba a traicionar. ¿Vale? Él lavó los pies a todos. La Biblia refleja o muestra que Jesús lo hizo con otras personas más. Lo hizo con aquellos que se convertían recién. Lo hizo con este hombre que estaba tirado años en este pozo y esperaba que el ángel viniera a sacudir el agua y sanara. O dice la Biblia que lo hizo con María Magdalena. O dice que no dice absolutamente. Podrán haber mil historias. Pero la Biblia dice que específicamente lo hizo con 12 hombres, incluyendo al que le iba a traicionar. Entonces, la exclusividad del servicio no es para los que vienen de afuera. Que es necesario mostrar amor, es necesario poder enseñar, sí, pero la exclusividad del servicio está para aquellos que estamos dentro. El servirnos unos a otros, el poder ayudarnos, el poder tener todo esto que tenemos, esta hospitalidad, esto fraternal, esto de inclusive ayudarnos económicamente. Hay iglesias que lo hacen, gente que tiene la capacidad y lo hace. No está específicamente hecho para los de afuera. No digo que no tengamos que hacerlo, que tenemos una prioridad y es bíblica. Y la Biblia enseña de que esto está hecho dentro del marco de la iglesia, dentro de los que son hijos del Señor. Dice otro capítulo que también está en Juan, el 34-35, Juan 13, 34-35, dice de la siguiente manera. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quieres una iglesia llena, ¿verdad? Quieres una iglesia que trascienda, que la gente pueda ver una iglesia, wow, mira qué iglesia, cómo el Señor está que la levanta. Pues aquí te lo está diciendo el Señor. La única forma de que tú muestres a Cristo es que haya amor entre la gente que está adentro.
No hay otra forma. Que sale y evangeliza, no te digo que no, sale, evangeliza, predica, enseña, pero la única fuente que dice la Biblia que va a permitir que otros vean ese reflejo de Cristo es el amor entre ustedes. Eso lo dice el Señor a sus discípulos, ojo. Lo vuelvo a repetir, la última parte, el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay otra forma. No hay otra forma. Por más que nosotros querramos inventarnos, no hay otra forma. Sigue diciendo el texto en el verso 16. Oye, me ganó la hora. No creo que acabemos, pero bueno. Dice Pablo, no ceso de dar gracias. Bueno, estoy en el TV, ¿verdad? Me he ido. En realidad también dice lo mismo, casi. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una parte muy interesante de Pablo que compete específicamente a las autoridades de la iglesia. Y esto hablo de ancianos y de todas aquellas personas que tengan cierto liderazgo. Ojo, en el ámbito espiritual, el liderazgo no es una posición por encima de los demás, es todo lo contrario. En el ámbito espiritual, el liderazgo es una posición por debajo de los demás. Estás al servicio de los demás, estás a disponibilidad de los demás. O sea, cuando te hablen de liderazgo una persona y quiera mostrarse por encima de otros, pues no está que te muestre un liderazgo espiritual. Está que te muestre un liderazgo que te vende el mundo. Tienes que ir por delante, caminar y es curioso, pero Cristo, su liderazgo fue muy espiritual, al punto de que Él vivió lo más bajo que puede vivir un ser humano en forma de condenación. ¿Para qué? Para llevarte a ti por el camino correcto. Y es un tema muy, muy amplio, pero es muy curioso, pero ten esto en cuenta siempre. Toda persona que te quiere llevar a un liderazgo espiritual nunca te va a poner a ti por encima de los demás. Siempre te va a enseñar de que estás a nivel de todos y que te hagas menos para que los otros puedan crecer y puedan subir. Ese es un liderazgo espiritual. Entonces, ¿por qué abarca a ellos? Porque Pablo dice algo bien curioso. Voy a leer en el TV, porque lo que dice Pablo es de verdad muy, muy curioso para todos aquellos que anhelan ministerio, que tienen ministerio, y aquellos que somos parte aún del ministerio. Dice el verso 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre del Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo por su iglesia, por la iglesia que él fundó, por la iglesia que él fundó, por la iglesia que él discipuló, por la iglesia que él estaba llevando, era sin parar. Y no es primera vez que Pablo lo menciona. Es bueno que ores o que oremos por la salud, es bueno que oremos por la economía, es bueno que oremos por cosas independientes de cada uno, pero es fundamental para toda autoridad impuesta por Dios orar por el crecimiento de la iglesia. O sea, Pablo en todas sus cartas lo muestra. Pablo ora siempre por el crecimiento de la iglesia en el tema del conocimiento de Dios. Y tiene mucho sentido, porque el llamado de aquellos que Dios se llama como maestros, profetas, pastores, evangelistas, es poder expresar a la congregación quién es Dios realmente. Y la única forma de que esas personas que están al servicio del Señor y al servicio de la iglesia puedan expresar realmente quién es Dios es por medio del conocimiento y la sabiduría que Dios le pueda revelar a la iglesia. Nadie puede venir a pararse enfrente y decirte algo que Jesús no haya revelado en tu corazón primero, que el Espíritu no haya mostrado en tu corazón primero. No va a suceder así. Lo hemos leído en Mateo. Nuestro Señor Jesucristo revela su palabra a quien Él quiere revelársela. Y es por eso que tenemos muchos tan curiosos de cuando conversan de la palabra, cada uno Dios le habló cosas distintas. El mensaje es uno solo, pero a cada uno Dios le habló cosas diferentes. Porque está haciendo de la palabra un efecto de trabajo en nosotros. Está llevando a algunos a crecer en ciertas áreas, algunos están siendo confrontados en ciertas áreas, otros están siendo consolados en ciertas áreas, pero es una sola palabra.
Entonces, la oración de aquellos que están enfrente es sumamente importante. Y Pablo dice cosas muy claras: sabiduría espiritual y percepción. En Reina Valera dice de la siguiente manera: para que el Padre dé sabiduría y revelación del conocimiento de Él. No para que yo les pueda dar un consejo más claro de Dios, no para que yo pueda hablarle más claramente de quién es Él, o no para que me entiendan mejor a mí. Eso no está pidiendo Pablo. Pablo está pidiendo que Él les dé a la iglesia ese conocimiento. Entonces, tengamos esto muy claro, porque yo estoy seguro de que nuestro corazón de iglesia es que Dios aquí levante gente que vaya a la obra, levante iglesias, pastores, evangelistas, lo que el Señor quiera hacer, que levante de aquí. Pero tenga esto siempre en tu corazón: la importancia de la oración por el crecimiento de la iglesia en sabiduría es sumamente importante. Y es algo que muchas veces poco hacemos. Porque es cierto, es imposible a veces. Imagínate en Éfeso, un lugar donde había todo tipo de gente, y oras y tienes horas para orar por idolatría, por la brujería que había ahí, por el mal uso del dinero, por la delincuencia. Todo lo que vemos en una sociedad común estaba en Éfeso. Razones obvias, lógicas de oración. O sea, tendrías por qué orar. Pero a veces nos olvidamos de orar por esto, que es lo que va a combatir todos estos males que rodean la sociedad. Que la gente pueda conocer y se le pueda hacer revelado realmente quién es nuestro Señor. Sigue diciendo el verso 18: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Siempre he creído que los que conocemos, porque tengo la oportunidad de hacerlo, de conocer a Cristo de muy jóvenes, tenemos cierta ventaja, por decirlo así. Que tenemos como un rango, por decir entre comillas esto, un rango más de tiempo para poder experimentar de su amor. Y parece que aquellos que de repente lo conocen a los 50, a los 40, a los 35, a los 80 años de repente, es cierto, ¿vale? Pero también hay algo muy crucial aquí, de que el texto dice de que tengan, para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó. Y esto rompe un poco esto, porque la única forma de que tú tengas seguridad de salvación en tu vida es entendiendo y conociendo quién es Él. No porque conociste a Cristo a los 12 años, a los 10 años, o porque naciste en una cuna y tu mamá todos los días oraba por ti, tú eres cristiano. No funciona de esa manera. Tú tienes que aceptar a Cristo y Él te da esa convicción de salvación. Y el entendimiento de Él, de conocerle a Él, te lleva a tener esa sabiduría que tú necesitas. ¿Y sabes por qué Pablo específicamente pide esto? Porque se está dando cuenta de que es una iglesia que está creciendo muy rápido y que sus problemas van a ser problemas muy profundos. Entiende esto: tú y yo somos iglesia y tenemos un solo enemigo, y es Satanás. Él no va a bajar la guardia con la iglesia. Él no va a darnos tregua a la iglesia. Si él mañana puede entrar y desbaratar la iglesia, va a entrar y la va a desbaratar. Y va a doler. Sí, está también la carne, ¿vale? Por no decir, está la carne y el mundo que también se dice así. Pero ellos se rigen a base del enemigo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros entendemos esto, de que la unidad y el amor que nos exige la Biblia, que es el centro de Cristo, para mantenernos unidos, se empieza a romper, empiezan a surgir problemas. Pablo no menciona, o Juan no menciona qué problemas le revela el Espíritu, le revela el ángel, le revela el Señor Jesús. Jesús tenía la iglesia de Éfeso, pero el hecho de perder ese vínculo inicial que tenían es un gran problema si lo analizas. Porque por ese vínculo empiezan a filtrarse muchas cosas. Porque si algo mantiene una familia herméticamente unida, es el amor. Pueden pasar miles de problemas. Pueden, como dice esta canción de este hombre de Rubén Blades, que ven a un joven
que es el problema de una familia, que es el consumo de drogas. Y la respuesta del padre es que a pesar de que sea lo que sea, es su familia y lo va a amar. Y pongo eso como ejemplo. Cuando una familia tiene en casa una persona de consumo de drogas, y hablo de la familia como núcleo central, padre, madre, hijos, pues va a hacer todo lo posible para ayudarlo, para restaurarlo, para levantarlo. Y así esta persona vuelva a fallar, la familia va a volver a invertir, va a volver a estar ahí, va a volver a caminar con él y va a intentar las veces que sea necesario hacerlo. Pero muchas veces la iglesia ha perdido esto. Intento una, intento dos, pues ya no quiere, y si no quiere, no quiere. Y estás hablando de gente que realmente tiene a Cristo en su corazón. Que tú, en tu moral y en tu capacidad intelectual, tienes la capacidad de juzgar. Es que yo entiendo que hay un espíritu que Dios nos ha dado, un don de discernimiento, lo entiendo. Pero la Biblia no me enseña en ninguna parte que ese don se usa para ver si una persona es de Cristo o no es de Cristo. Me enseña para hablar acerca de los espíritus. Esos textos están específicamente en esto. De espíritus, de intenciones, de cosas, pero no habla de si una persona es creyente o no es creyente. Habla de una persona que está dentro de la iglesia y que Dios no te va a dar el espíritu de discernimiento para decirte, dile que él no es hermano. Porque no tendría sentido. Tenemos un Dios que trata de manera personal con nosotros. Entiende esto. Dios te va a revelar algo en tu corazón para que tú puedas tratar con esa persona. No te va a revelar algo en tu corazón para que te lo guardes tú. Eso no sucede. Eso es que te engañas tú solo, eso no existe. Todo lo que Dios ha dado como dones y talentos dentro de la iglesia son para el servicio de la iglesia. Si Dios te ha dado a ti un don, como el que hablamos, cuando hablamos de este don, del discernimiento, que ese hermano no es, y te lo callas en tu corazón para ti, tienes un problema. Ese no es Dios, no te equivoques. Si tú vas y lo confrontas y hablas con ese hermano con amor y tu intención es llevarlo a Cristo, oye, te puedo decir que sí, hasta que te use el Espíritu. Pues si te lo has guardado en tu corazoncito para ti, ese no es Dios. No te equivoques, ese no es Dios. Dios no da ese espíritu, Dios no da ese don. Ahora, que entiendes que estás en rebeldía y no quieres usarlo, por más que lo tienes y te lo guardas, tratará de Dios contigo. Ahora, si lo haces chisme, pues... Entonces, no hay nada bíblicamente que especifique que nosotros como creyentes podamos decir quién es o quién no es. No hay absolutamente nada. Hay frutos, pero la Biblia también dice que son imitables. Y cuando le preguntan a Jesús si separamos el trigo de la cizaña, Jesús, ¿qué le dice? No lo hagan, no separen. No digas que arranques trigo intentando arrancar cizaña, porque no lo sabes. Entonces, ese amor es fundamental. Y en la iglesia tenemos ese problema. Hablando de la iglesia de Cristo. El problema fundamental es que la iglesia de allá es la correcta. Es que la iglesia ya empezó bien pero terminó mal. Y es que ellos enseñan algo que no está bien. Y es que yo no comparto lo que ellos dicen. Y es que yo no digo lo que ellos quieren. Y en ese vínculo de amor se empieza a fragmentar y de pronto entró el chisme, la murmuración, la frustración, la envidia. Y empiezan a entrar todos aquellos males que corrompen la iglesia. Y pasan de una iglesia como Éfeso, que tiene un amor que sorprende al mismo Pablo por todas las demás iglesias, pero prende el amor entre ellos mismos, como lo menciona Juan. Y esto es muy triste dentro de la iglesia, porque es una realidad que hasta el día de hoy se vive. Hasta el día de hoy se vive. Y ahora el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para todas las iglesias en el futuro. Para cualquier iglesia en esta situación. Entonces quiere decir que es un problema gordo. Es un problema complicado que ha arrastrado siempre a la iglesia. Recordemos que desde los apóstoles habían ese tipo de problemas. Gente que no tenía por qué dar algo y quería darlo, y cuando tenía que darlo decidía mentir. Porque el mensaje se corrompe. Porque eso somos nosotros. Y no digo que busquemos una iglesia perfecta, porque tendría que terminar leyéndolo, pero no voy a acabarlo. Pero parte del texto final dice en el verso 22, 23, la última parte dice, el 23, la cual, hablando de Cristo, es el cuerpo. ¿Dónde estoy? Dice,
Perdón, y la 22, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. ¿Quién completa la iglesia? ¿Quién hace que la iglesia pueda caminar? ¿Quién le da a la iglesia la plenitud en todo? Jesús. No son tus actitudes, no son tus obras, no son tus actos. Todo lo que tú haces dentro de la iglesia, entiendes, y grabas con tu corazoncito bien. Y me lo grabo también yo. Es consecuencia de mi relación con Cristo. Y que tengo un hábitat, por decirlo así, natural, que es la iglesia. Pero la iglesia se sostiene contigo o sin mí aquí. La iglesia va a seguir siendo iglesia. Si tú mañana decides dejar todo porque te entró la crisis existencial y dices, no, Señor, yo sí será así que no, estoy mal, tengo que dejar todo, porque peleó con mi esposa, porque he caído en pecado, porque he hecho y abandono todo. Si tú haces eso de ahí, la iglesia no va a parar. No se acaba el mundo para la iglesia. Cristo la sigue sosteniendo. Entonces, es necesario entender el mensaje de Pablo. Pablo está viendo una iglesia con mucho potencial, pero necesita la revelación del Señor para poder caminar. Necesita que el Señor pueda revelar ese amor incondicional. Que la salvación no depende del esfuerzo de nosotros. Que la salvación depende de abandonarnos a la gracia, por decir así, del Señor. ¿Qué es abandonarte? Dejarte llevar. Déjate que su gracia de Él te lleve. Que su gracia de Él pueda guiarte. ¿Va a doler? Va a doler. ¿Va a tener que soltar cosas? Va a tener que soltar cosas. ¿Va a tener que tomar decisiones importantes? Va a tener que tomar decisiones importantes. Va a tener que hacer. Yo pensaba cuando leía esto en aquellos pastores, como conocemos, algunos pastores, que han renunciado a todo por el servicio completo al Señor. Y para mí es imposible, por quién es y por lo que lo conozco, no acordarme del pastor Josué, sino dar un saludo. O sea, ese hombre renunció al trabajo que todo hombre quisiera tener, al sueldo que todo hombre quisiera tener, a la vida que todo hombre con hijos quisiera tener. Y no digo que tú tienes una mala vida o tuvo una mala vida en Cristo, pero hablando de la comparación entre lo que te ofrece el mundo, tú dirías, pues, yo no dejo nada de eso, o sea, no hay forma. Pero dice que te tocan ese tipo de decisiones. Escuchar al pastor Mauricio Scott, cuando también él hablaba acerca de esto, de su llamado, y tuvo que tomar decisiones muy importantes, al punto que en su plena decisión se queda sin dinero. Sus hijos no pueden ir al colegio. Decisiones importantes, que a veces cuestan todo. Pero son cosas que Dios va a llamar de manera personal contigo. No creas que va a llamar a Pepito a decirle, Dios me dijo de que hoy día tú vas a hacer, ¿no? Y Dios ya trató en tu corazón. Dios ya puso en tu corazón. Dios ya trató contigo. Dios ya te dijo a qué te ha llamado. Solo te va a confirmar su llamado. Eso va a ser Dios. Dios, cierto que trabaja de manera misteriosa el medio de cómo hace las cosas, pero es muy claro con cada uno de nosotros. Todos hemos sido llamados a sacerdotes, todos somos hijos, todos somos coherederos, todos estamos cubiertos en Él. Entonces no hay misterios. Que alguno llamó a cosas diferentes, sí. Que del cielo habla de cosas, jerarquías y rangos, sí. Pero de que todos vamos a estar ahí, todos vamos a estar ahí. Eso es lo seguro que tenemos en Cristo. Eso es la seguridad que nos da las arras del Espíritu Santo. El saber que tenemos esperanza con Él en el cielo. Y eso es muy importante. Nos vamos a quedar en el versículo 18, creo que fue el último que leí. Sin 18. Y pues la otra semana continuaremos con el estudio si podemos acabar. Ya queda poquito, ¿vale? Vamos a orar y que sea Dios quien nos guíe esta semana que inicia y nos pueda bendecir a todos. Señor Jesús, Espíritu de Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres, papá, porque nos sostienes tú, Señor. No son nuestras fuerzas, no son, Padre, nuestras ganas, sino es tu Espíritu quien nos concede este privilegio de poder caminar delante de ti, de conocerte día con día. Padre, te pido que como iglesia
mantengas esta unidad, este amor, Señor, el de cuidarnos y protegernos unos con otros, Señor, para caminar, Señor, enteramente en tu verdad, Señor, y no desviarnos, y no permitir, Señor, que corrientes extrañas, pensamientos extraños, Padre, puedan invadir lo que es la verdad de tu palabra y la verdad de tu amor en nuestras vidas, Señor Jesús. Afírmanos tú, Señor, llévanos tú siempre, Padre, de gloria en gloria, Padre, en cada área de nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, por aquellas personas que nos escuchan, que nos ven por redes, Señor, que también puedas tú tratar en ellos, que si no te conocen, puedan, Padre, rendir su corazón a ti, Señor, siendo honestos, arrepintiéndose y volviéndose a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos así, Señor. Amén, y amén, y amén. Estamos despedidos, hermanos. Bueno, y vamos a terminar cantando una canción y ya está.